Bueno, buenos días. Continuando con el curso del programa, el día de hoy vamos a hablar acerca de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas haploidéntico. A manera de resumen, pues los temas que vamos a tocar son las generalidades del trasplante haploidéntico, la selección del donante igual haploidéntico para este tipo de trasplante, cómo se obtiene el injerto haploidéntico y el marcaje celular y el cálculo de la dosis del mismo. Debemos recordar que pues, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas actualmente se ve como un procedimiento terapéutico, o sea, el fin ya es la curación, y que está validado tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos para enfermedades oncológicas y no oncológicas. Recordemos también que, como lo hemos visto en el transcurso de este curso, pues su objetivo es sustituir, ya sea de manera completa o parcial, un sistema hematopoyético que está dañado o defectuoso por uno que se instaure de manera correcta o de manera sana. En general, pues la morbimortalidad relacionada al trasplante, desde que se empezó en sus inicios a la actualidad, ha ido disminuyendo. Esto pues porque cada vez se utilizan regímenes de acondicionamiento que son menos tóxicos y así, de igual manera, las pautas de inmunosupresión y también los tratos de sostén una vez que se realiza este trasplante. Entonces, esto ha ayudado como a disminuir la morbimortalidad relacionada solo al trasplante. Sin embargo, la mortalidad por infecciones y posteriormente de la enfermedad de injerto contra receptor, esta todavía pues se mantiene en auge o es una de las complicaciones que más se presentan. Se sabe que actualmente pues el 80% de los pacientes específicamente con leucemia linfoblástica pues logra una curación solamente con quimioterapia. Entonces, no son precisamente como estos los candidatos que van a trasplante. En el caso de que los pacientes no logren la remisión solamente con quimioterapia, entonces se opta por ofrecerles un trasplante. Sabemos que en el caso de los pacientes, pues aquel donador que sea hermano compatible sería siempre como la primera opción, porque pues se tiene pues una tasa de curación a largo plazo en casi o en la mayor parte de los casos, sobre todo en más del 50% de los mismos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos niños que no responden a la quimioterapia o que recaen después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos ya realizado? Estos niños son como los que más vamos a tener como en cuenta porque generalmente ya de por sí traen un mal pronóstico, pero además, bueno, además de que la toxicidad acumulada con los tratamientos de quimioterapia que ya recibieron previamente, y que nuevamente en este caso se detecte, por ejemplo, la presencia de una alta carga tumoral, pues reduce ahora sí otra vez el número de individuos que puedan ofrecerle un nuevo trasplante a estos pacientes. Específicamente en el caso, pues en nuestra población en Latinoamérica, sabemos que el 66% de los pacientes pediátricos no tiene un donante familiar compatible. O, por ejemplo, pues ya sabemos que también existen todos estos bancos de células progenitoras hematopoyéticas internacionales, pero en el caso de los pacientes de Latinoamérica, pues no conllevan o no forman parte del perfil del cual se tiene o se tiene como base a estos donadores. Hay que recordar que la mayor parte de los donadores que están inscritos en estas bases de datos, pues no corresponden precisamente a nuestros países. Entonces, de aquí surge la necesidad de crear alguna nueva estrategia que los contemple todavía como posibles como posibles receptores de un trasplante. Entonces, para estos pacientes en específico, se empezó a estudiar un poquito más acerca de otras opciones y bueno, en este caso vamos a hablar acerca del trasplante de precursores hematopoyéticos de un familiar y que sea haploidéntico. Ya lo hemos visto en el transcurso también de esta unidad y de igual manera tomé algunas
algunas ideas de la última plática que dio la doctora Nidia sobre el HLA. Pero bueno, debemos recordar que el mejor donante siempre va a ser aquel que sea compatible 10 de 10, ¿no? Entonces, recordemos que el HLA se hereda por haplotipo. Entonces, al menos aquí, como podemos observar, eh, suponiendo que la imagen de la derecha sea nuestro padre y la de la izquierda nuestra mamá, pues vemos que nuestro papá nos va a heredar, por ejemplo, el cuadrito azul y el naranja, y la mamá el gris y el verde. Entonces, el que tiene la flechita sería nuestro paciente. Tenemos, obviamente, uno de cada uno de nuestros padres. En este caso, pues nuestro paciente tendría el azul de su papá y el gris de su mamá, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que el mejor donante va a ser un hermano compatible, ¿no? Y el hecho de encontrarlo así, tenemos como un 25% de que alguno de nuestros hermanos sea completamente compatible, y ese sería el mejor donante, ¿no? Entonces así lo vamos a definir como un HLA idéntico y que, bueno, se dice que puede ser una compatibilidad de 6 a 6 antígenos, pero ahorita sabemos que lo mejor sería como un 10 de 10. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que no tenemos un familiar hermano HLA idéntico? Entonces aquí nuevamente, bueno, aquí ya es un poquito más gráfico, pero pues es la misma idea, ¿no? Los haplotipos que tenemos de nuestro papá, de nuestra mamá, y cómo sería el de nuestro paciente. Aquí vamos a cambiarle a morado y naranja. Entonces, estas son como todas las posibles opciones o combinaciones que podemos tener de estos dos padres al momento de heredar los haplotipos de HLA. Entonces ya vimos que la posibilidad de un donador compatible al 100%, pues sería de un 25%, como vemos aquí. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos? Ese sería como nuestro prototipo. Si no lo tenemos, pues aquí deberíamos de buscar uno que pudiera ser haploidéntico. Entonces, para el haploidéntico, pues tenemos un poquito más de opciones porque aquí ya no vamos por esta combinación naranja con morado, sino podemos ver que tal vez con que uno de nuestros hermanos comparta un solo haplotipo, por ejemplo el naranja, ya lo hace un candidato potencial para este paciente. O si solo comparte el morado, pues aquí ya vemos que es un poquito más de posibilidad. Y bueno, a este lo vamos a dejar como un donante parcialmente compatible, haploidéntico. En teoría, si tomamos en base la compatibilidad a 6 antígenos, con 3 o más estaría pues compatible. Entonces, ¿qué entendemos ahora por trasplante de células progenitoras haploidéntico? Es aquel donde el donante y el receptor comparten solo un haplotipo. La ventaja de esto es que, pues, al menos en cerca del 95% de los casos, lo tenemos disponible para el paciente que tengamos en este momento candidato a recibir un trasplante. En teoría, esta variante de trasplante surgió con la idea de dar un régimen no tan mieloablativo para disminuir más la toxicidad. Entonces, esta es como una de las características importantes del trasplante haploidéntico. Esto, bueno, acompañado de una megadosis, por así decirlo, de progenitores hematopoyéticos CD34 positivo. Y esto con la idea de que se pueda traspasar como la histocompatibilidad de una mejor manera, acompañado también de una disminución de linfocitos T, CD3 positivo. Entonces, bueno, pues aquí actualmente ya se tienen como muchas medidas para hacer como este filtro o esta selección. Ahorita vamos a ver que se habla de selección positiva y selección negativa para poder dejar como esta megadosis de progenitores específica o como nosotros la queremos. Entonces, en general, pues por ser un donador miembro de la familia, se supone que la disponibilidad es inmediata del donador, ¿no? Y por lo mismo tenemos más opciones de donadores, ya sean los papás o cualquiera de los hermanos, si detectamos que puede tener este haplotipo compatible. Entonces, al momento en que se convierten o que son más opciones, podemos también ya seleccionarlas por sexo, edad y también la seropositividad a citomegalovirus.
En teoría, la tasa de recaída pues es más baja, pero pues también se tiene un poquito más de evidencia que hay o se relaciona un poco más con fracaso del implante y con enfermedad de injerto contra receptor. Las células CD34 positivas son capaces de reducir los precursores de las T citotóxicas, estas, bueno, que se dirigen a los antígenos de histocompatibilidad de las células infundidas. Por eso es importante como que se detecte o se tenga el conteo suficiente para generar esta megadosis que estamos comentando de células CD34 positivas. Y bueno, de igual manera, estos progenitores hematopoyéticos purificados son capaces de traspasar la inmunidad residual. Esto se obtuvo obviamente primero en estudios con murinos, radiados con dosis subletales. De hecho, pues los primeros estudios de los cuales se tiene como la evidencia, recibían una megadosis de células humanas CD34 positivas sin mieloablación. Y en la monitorización que les hacían, el quimerismo se mantenía lineal, o sea, positivo, todavía como, pues sí, o sea, se conservaba el quimerismo. Y aquí lo que llamaba la atención es que no necesitaron ni un esquema tampoco mieloablativo y que tampoco se ocupó profilaxis posterior al trasplante. De lo que tenemos un poquito de evidencia, al principio, pues quien más estudió esto fue Aversa y colaboradores, donde aquí podemos ver, hay varios estudios, pero este es como el principal o de donde se empieza a hablar un poquito más del trasplante haploidéntico, donde aquí el implante se mantiene estable a largo plazo y de hecho también se reporta una enfermedad de injerto contrarreceptor mínima. Aquí se incluyeron 43 pacientes. Todos estos pacientes tenían leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, de estos 43 pacientes, 15 eran pediátricos. La supervivencia libre de eventos se reportó en un 30%. Si no mal recuerdo, aquí era 5 años. Y la mortalidad relacionada al trasplante era de un 40%. Los principios que tenían estos estudios, pues, y de igual manera, era generar estas altas dosis de CD34 positivas haploidénticas y, bueno, aparte enriquecidas y purificadas con selección positiva y negativa, que ahorita vamos a hablar de esto. Posteriormente también Handgreting y colaboradores hicieron un estudio muy parecido donde de igual manera la base era generar esta megadosis celular CD34 positivos, donde aquí ellos usaron o empezaron con el conteo que fuera mayor a 10 a la 7 de ese de 34 positivo por kilo. Y bueno, lo novedoso fue que ellos incluyeron más pacientes, eran 23 pacientes pediátricos, pero tuvieron prácticamente los mismos resultados. Y también aquí describen que ninguno de estos estudios usó profilaxis farmacológica para prevenir enfermedad de injerto contra hospedero y de todas formas la incidencia de esta fue mínima. Este fue el esquema que ellos utilizaban desde la movilización y bueno, el día en que se hacía la infusión. Se supone, pues aquí también se obtenía una instauración rápida del implante con una reconstitución inmunitaria de manera un poco más rápida, lo que comentábamos igual, baja incidencia de enfermedad de injerto contra hospedero y mayor actividad de células NK con mejor supervivencia a largo plazo. Aquí también empieza a tener un poco más de importancia el papel que tienen las células NK, porque pues se supone que tienen como una variada gama de receptores inhibidores que reconocen las moléculas de histocompatibilidad clase 1. Entonces, pues algunos receptores son reconocidos y bloqueados por alelos específicos de esta clase. Entonces, en consecuencia, pues estas células pueden también montar una respuesta aloreactiva en contra de las células blanco halogénicas. Por eso vamos a ver que también dentro de los regímenes actuales, pues ya también se toma en cuenta el conteo de células NK. ¿Cómo vamos a seleccionar ahora a nuestro donante haploidéntico? Si ya dijimos que puede ser cualquiera de nuestros familiares que compartan un haplotipo en bloque, pues entonces tenemos más opciones, ¿no?
De entrada podemos tener un donador que sea relacionado o no relacionado. Obviamente aquí por pues el hecho de que dijimos que una de las ventajas es tenerlo disponible lo más pronto posible, pues se va a preferir siempre que sea un donador relacionado. La obtención de las células progenitoras se puede igual seguir obteniendo ya sea por médula ósea, cordón umbilical o sangre periférica. Sin embargo, se recomienda que sea por sangre periférica, pero igual se puede hacer también por médula ósea. Alguno de los puntos aquí a mencionar es que este tipo de trasplante se puede manipular y es lo que comentábamos a lo que se refiere a la selección positiva, donde vamos a preferir, obviamente, que nuestra citometría de flujo tenga más marcaje para CD34 positivo y selección negativa para CD3 positivo. En el caso de que ya tenemos más pacientes potencialmente donadores, pues ya vamos a elegir aquel que por el peso y edad tanto del donador, que sea un poco más compatible con el paciente. Y en el caso del paciente, pues también aquí el diagnóstico subyacente y el riesgo de recaída son importantes para ver cuánto tiempo más podemos buscar quién es el mejor donador, ¿no? Como en cualquier tipo de trasplante, de todas formas, el HLA sigue jugando el papel pues, más importante y aquí también debemos tomar en cuenta que lo mejor sería realizar las técnicas de alta resolución para HLA y que esto también siga siendo como parte de nuestros criterios al momento de seleccionar al donante y sobre todo haploidéntico. Y bueno, la compatibilidad, ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta? Ya dijimos que en el caso de que nuestro punto de corte sean 8 pares de locus, pues al menos tener 6 de 8, que en este caso pues sería buscar la compatibilidad con el A, el B, C y DR. Pero bueno, si tenemos 10 de 10 también sería lo mejor. ¿En el haploidéntico? En el haploidéntico con que solo sea uno en bloque. 4 de 8. 4 de 8. 5 de 10. 5 de 10. Otros criterios que debemos tener en cuenta para la selección del donante es que hay que buscar también antígenos menores de histocompatibilidad porque a veces estos puedan responder al hecho de que no se tenga el resultado esperado al final, ¿no? Polimorfismos que explicar esta situación. De igual manera, toma en cuenta la compatibilidad de ligandos K y R. Y bueno, también aquí vamos a ver que la aloreactividad también pues juega un papel muy importante. Entonces aquí se supone debemos escoger al donante más aloreactivo dentro de la familia. Y bueno, aquí veíamos que al menos por la edad se supone que por cada década pero la sobrevida del receptor disminuye un 5%. Entonces aquí debemos también cuadrarlo la edad que sea pues mejor para nuestro donador. Entonces, por muy grande o se prefiere que sea entre 15 o bueno, 18 hasta los 25 años, pero se puede extender hasta los 30. De igual manera, preferir que sea que si nuestro paciente tiene, por ejemplo, aquí vemos, el donador es citomegalovirus negativo, bueno, nuestro receptor tiene que ser obviamente también citomegalovirus negativo. Si el receptor es positivo, el donador podría también tener positividad a citomegalovirus. Estas serían como las opciones que tenemos. Y bueno, inicialmente se prefiere que sea un hombre, obviamente por también el riesgo de todos los la sensibilización que podrían tener las mujeres, pero ahorita voy a mostrarles otro estudio donde se supone que el mejor donador va a ser la mamá. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, en el caso de que sea mujer, pues se prefiere que ya, bueno, entre más multípara, pues tiene mayor riesgo de enfermedad de injerto contra receptor. Este es un estudio también de Ruggeri, donde ellos empiezan a hablar acerca de la aloreactividad. Entonces, dentro de este estudio, ellos sugieren que el mejor donante, en primer lugar, va a ser la mamá, que sea más NK aloreactiva.
Entonces, aquí es donde juega un papel un poco más importante completar toda esta batería de estudios y ver quién tiene una mejor alorreactividad, aunque sea la mamá. Y en el caso de que no se logre, bueno, el segundo mejor donante puede ser la mamá, aunque no sea tan alorreactiva, o el papá, independientemente de esta situación. Entonces, pues a manera de resumen, ¿cómo vamos a seleccionar a nuestro donador? Pues ya sabemos, obviamente si tenemos un hermano, en el caso de nosotros que estamos en un trasplante haploidéntico, pues sería buscar aquel que comparta al menos un haplotipo. Ya dijimos que pues sería 4 de 8 o 3 de 6. Y dentro de de las fuentes de células progenitoras, ya dijimos que vamos a preferir sangre periférica, pero se puede utilizar también médula ósea. Aquí obviamente se va a obtener mediante aféresis. Ya sabemos que es una interfaz donde se dividen estas eh, células por el peso de cada una de ellas. Y bueno, aquí podemos obtener solamente las que son de nuestro interés. La movilización de las células progenitoras hematopoyéticas se tiene estipulado que nuestro donador debería recibir una estimulación con factores de crecimiento. En teoría se tiene pues esta pauta de que es a 10 microgramos por día por kilo durante 4 a 5 días. Y monitoreando, obviamente, en base a cuándo es el día del inicio, cuándo estamos esperando tener ya un mayor recuento de células CD34 positivas. Al menos para la recolección se sugiere que sean más de 100 por milímetro cúbico. Y dentro de nuestra megadosis a infundir vamos a hacer uso de la citometría de flujo, donde aquí vamos a tener la cuantificación específica para CD34, CD3 y CD56. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este marcaje celular una vez que tenemos nuestra muestra, una vez que ya estimulamos a nuestro donador? Inicialmente se hacía solo con selección positiva. Este método se basaba en un ensayo que era inmunomagnético para la separación de esta población, ¿no? Del CD34. Entonces, ahorita vamos a basar que esta megadosis que estamos planeando infundirle a nuestro paciente debe tener más CD34, más CD56 y menos CD3. Actualmente se prefiere, o bueno, también ya está esta otra técnica que es para depresión y selección negativa, donde nos permite hacer un poco más a la medida esta megadosis y tener mayor número de células NK que nos favorecerían en la función antileucemia que estamos buscando con el trasplante. Tenemos también oportunidad de generar más células dendríticas que obviamente nos van a ayudar para mejorar esta presentación de antígeno, y mayor también número de células facilitadoras que también están relacionadas con un mejor implante más rápido y a largo plazo. Entonces, pues se hacía, la selección positiva era de esta manera, ¿no? Se supone que actualmente lo que se prefiere es, al contrario, la selección negativa. Y bueno, aquí podemos ver que dentro de nuestra bolsa que vamos a recolectar, pues ya tendríamos más marcaje de células CD3 negativas, y obviamente estas se irían a la bolsa pues de desecho, pero aquí ya tendríamos mayor número de CD34 y CD56 positivos. Ahora, ¿cómo podemos analizar el producto obtenido de esta recolección? Debe tener como estas características: al menos una reducción de CD3 positivo de 3.0 a 4.5 logaritmos.
una dosis de 100 por 10 a la 3 de CD3 por kilo. Y bueno, debemos tener un número mayor de CD56 positivo, y entre más sea también el recuento de CD34 positivo, se relaciona con una recuperación mayor al 65%. Entonces, el cálculo de la dosis a infundir se basa sobre todo en el recuento de linfocitos T. Se supone que no debe ser mayor a 100.000 CD3 positivo por kilo por peso del paciente. Pero bueno, también tenemos como, bueno, esta tablita donde varía un poco más dependiendo de cuál fue el trasplante que preferimos. Y bueno, estos son unos criterios que se supone que estableció Han Grettinger en el 2014 para poder decir, ok, bueno, este sí cumple los para decir es planta proidéntico con depresión libre, ¿verdad? Es que apareció que estaba sin... Entonces, se deben considerar estos puntos. El acondicionamiento debe permitir una inmunosupresión óptima y un prendimiento. Debemos tener altas dosis de precursores hematopoyéticos para garantizar que el injerto se lleve pues a cabo. A pesar de existir, o este es el punto como que debe quedarnos claro, a pesar de que no sea un HLA completamente idéntico, la manera en cómo nosotros vamos a favorecer que ese implante se dé es con esa carga extra de precursores hematopoyéticos. El purgado linfocitario T total o parcial se hace para prevenir la enfermedad de injerto contrarreceptor, y en teoría nos puede ofrecer como esa ventaja de no necesitar una profilaxis farmacológica posterior, aunque eso se va a evaluar dependiendo de cómo se regule en cada centro que haga este tipo de trasplante. La aloreactividad producida por las células NK del donante receptor para potenciar el efecto antileucémico, como lo vimos en el estudio de Ruggeri. Y bueno, el uso de donantes NK aloreactivos con fenotipo protector para las infecciones y la recaída. Y bueno, las estrategias post-trasplante de terapia celular para acelerar la reconstitución inmune que disminuyan precisamente reactivaciones virales y riesgo de recaída, que este también sería como otro punto a favor, otra ventaja de que nuestro donador sea un familiar, porque precisamente sea un trasplante haploidéntico, porque en el caso de que lo necesitemos posterior a trasplante, vamos a tener nuevamente la disponibilidad del mismo para disminuir estas reactivaciones virales o riesgo de recaída. Bueno, no sé si quiero comentar algo. Ya es para concluir. Hola. Buenos días. Es que no sé Hola, si... doctor, muy buenos días. Queríamos asegurarnos que nos estuvieran escuchando todavía. Sí, no, estamos Oigan, escuchando. yo les voy a hacer varios comentarios finales. La doctora Esmeralda basó su plática, o mucho de su plática tuvo que ver con los trasplantes haploidénticos hechos con el Clinimax. Esto nosotros los empezamos a hacer cuando empezamos a hacer trasplantes haploidénticos en el 2009 y 2010. Pero el costo del trasplante era casi lo que significaba la recolección, era lo que costaba el trasplante. Entonces, afortunadamente surgieron los trasplantes haploidénticos con la ciclofosfamida post-trasplante, y hasta donde yo tengo entendido en México, prácticamente todo el mundo estamos haciendo esos trasplantes con ciclofosfamida post. Entonces, muchas de las cosas que comentó la doctora con respecto a la cantidad de células que vas a infundir, a la megadosis, etcétera, 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 con esta idea de la ciclo post ya no dan lugar, ¿me entiendes? O sea, porque con respecto a la ciclo post es una cosa bastante más sencilla, sin necesidad de calcular tantas cosas. Aprovecho para decirles que un problema grave que tenemos en México, que ustedes lo saben, pues es que hacemos muy poquitos trasplantes. Entonces, si hacemos muy poquitos trasplantes y mucho de que hagamos muy poquitos trasplantes significa que hacemos menos, como 1 de cada 10 que tendríamos que hacer. O sea, estamos ridículamente bajos en ese número. Quizás
ahorita 1.5 de cada 10, pero aún así estamos muy cortos. Y un factor muy importante para eso, pues, es el económico, y si al económico le agregamos lo que significa ser el uso del Climax, pues obviamente vamos a ponernos con más obstáculos de los que ya tenemos. En casos, en México ahorita prácticamente todos los que hacemos aplidénticos los hacemos con ciclofamida post. Yo también quisiera decirles que si tú haces trasplantes halogénicos, no hay ninguna razón para que no hagas trasplantes aplidénticos. Los primeros trasplantes va a costar un poquito más de trabajo porque van a ser un poquito diferentes a los convencionales. No son extraordinariamente diferentes. Y si no hace uno trasplantes, haploidénticos, pues vas a dejar de hacer muchos trasplantes, ¿me entiendes? Porque las posibilidades nosotros estamos trasplantando prácticamente 4 de cada 5 trasplantes son haploidénticos. Entonces, si hacemos solamente halogénicos, idénticos, pues vamos a hacer todavía menos trasplantes de los que teníamos que hacer. Otra cosa que comentó la doctora con respecto al régimen mieloablativo, no mieloablativo, la verdad es que no hay ninguna condicionante para eso. Tú puedes utilizar con trasplantes haploidénticos regímenes mieloablativos y también regímenes no mieloablativos. Y otra cosa que está relacionada con eso también es lo que tiene que ver con médula ósea y sangre periférica. Puedes hacerlo de sangre periférica o puedes hacerlo de médula ósea. En todo caso, la pregunta que tendría que hacerse uno es, ¿qué vas a trasplantar? Si tú quieres trasplantar enfermedades neoplásicas, donde quieres enfermedad de injerto contra tumor, y por lo tanto vas a tener más riesgo de injerto contra huésped, pues seguramente vas a tener que preferir lo de sangre periférica para tratar de obtener más posibilidades de tener este efecto de injerto contra tumor, aunque sea más riesgoso con respecto al injerto contra huésped. Pero entonces no es si se prefiere sangre periférica o si se prefiere médula ósea, en mi opinión, es qué vas a trasplantar. Si vas a trasplantar una placa de médula ósea, pues tienes que trasplantarlo seguramente con médula ósea, aunque no contraindica que lo hagas de sangre periférica. Este, mm, la mortalidad relacionada al trasplante, casi cualquier cosa que uno revise, especialmente cuando revisas experiencias de centros que hacen muchos trasplantes, a medida que ha ido pasando el tiempo, la mortalidad se ha ido reduciendo, por muchos factores, como nos comentó la doctora Esmeralda. Se ha ido perfeccionando la técnica de los trasplantes y obviamente las medidas de soporte se han incrementado importantemente, y eso hace que menos pacientes se te mueran por mortalidad relacionada al trasplante. Sin embargo, los haploidénticos, si nos los compara unos con los idénticos, pues son trasplantes de más riesgo, porque vas a tener más posibilidades de injerto contra huésped y también tienes más posibilidades de rechazo, y cualquiera de esas dos cosas pues implican más complicaciones. Pero insisto, uno debe hacer trasplantes haploidénticos porque si no vas a hacer todavía menos trasplantes de los que uno hace. Yo no estoy tan seguro que el idéntico ahora, en algunos escenarios, sea mejor opción que el haploidéntico. De hecho, ya hay reportes de que, por ejemplo, para Hodgkin, por ponerles un número, los resultados en Hodgkin de halogénicos, aunque son pocos, ya son muy similares los resultados que te da un trasplante de un donador idéntico a los trasplantes que te da un donador no relacionado. Entonces, esa idea de que los trasplantes no relacionados, no quise decir haploidénticos, de que los trasplantes haploidénticos van a tener menos buenos números que los halogénicos, probablemente vaya a cambiar. Y en algunos casos ya no estoy yo, cuando menos yo, tan seguro de que un idéntico sea necesariamente mejor que un haploidéntico. Y aunque así fuera, pues si no puedes hacer un idéntico, porque eso ocurre nada más en uno de cada 5, pues vas a tener que hacer haploidénticos. Con respecto de la selección de donador, definitivamente el dato que más importancia tiene actualmente es la edad. Te vas a encontrar algunos artículos como los que mostró la doctora, que las mujeres parecerían ser mejor opción que los hombres, pero la mayor parte dicen lo contrario. La mayor parte hablan de que el donador varón es mejor que la mujer como donador, pero aún así el factor más importante es el que tiene que ver con la edad. Y todos los factores o todas las cosas que uno pudiera hacer para seleccionar al mejor donador en un escenario como el nuestro, con recursos limitados, pues si te pones así muy exigente con eso, especialmente vas a perder tiempo en seleccionar con todos los criterios que se conocen que existen. Y la otra es que vas a perder dinero y tiempo, especialmente el tiempo en los pacientes que quieres trasplantar relativamente pronto. Si estás buscando que sea hombre y que sea de buena edad y que
¿cómo se llaman? La carga de citomegalovirus, etcétera, etcétera, pues hace más complicada la selección del donador. Entonces yo creo que en un medio como el nuestro, donde los trasplantes hacemos pocos y los que hacemos los tenemos que hacer pronto, porque si te tardas en hacer un trasplante, pues obviamente las posibilidades de que el paciente tenga una recaída son más altas y eso hace menos fácil, menos bueno el pronóstico a futuro. Pues yo creo que básicamente eran las cosas que yo les quería platicar. No sé si tengan dudas. Aquí está la doctora Esmeralda y yo también si le puedo ayudar. Si es que nos oyeron. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. Muchas Hola, tocayo. gracias. ¿Cómo estás? Saludos a toda la gente de Monterrey. Sí, definitivamente lo que mencionas, digo, de hecho, históricamente ya las curvas que vemos, ya se sobrepasó, ya se hacen más trasplantes aplidénticos que de mano relacionado desde hace 5 años. Y definitivamente la tendencia, digo, a lo mejor yo fui parte de la historia porque ese estudio de Hank Rettinger lo hicimos cuando yo era residente y me acuerdo pues lo difícil que era realizar las colecciones, lo caro y el intento que se hizo en México durante algunos años, también en Chile, la doctora Julia Palma realizó bastantes, pues se ven opacados ahora por los resultados del trasplante apliótico con ciclo, digo, mucho más barato, mucho más efectivo, mucho menos complicado. Entonces, definitivamente, una de las soluciones que tenemos en México para hacer más trasplantes y hacer aplos. Entonces, creo que también tú ya lo mencionaste, creo que estamos todos bastante alineados en que hay que hacer aplos, digo, no hay otra opción y no es el hilo negro, es lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues agradecerte por la participación, o sea, aquí están todos mis residentes, no los ves, pero aquí mucha gente escuchándote. No sé si hay alguna pregunta por parte de chicos, alguna pregunta para el doctor Oscar. Y nos vemos en Veracruz, no sé, ¿ya no hay ninguna pregunta? No, Tocayo, pues gracias. muchísimas gracias. Nos vemos en Veracruz en un par de semanas. Claro, si Dios quiere. En 2 semanas nos vemos por ahí. Hasta luego. Gracias, Tocayo. Bye. Muchas gracias. Adiós. Bye. Gracias. Bueno, hemos concluido. Bueno, voy a estar de qué lado. No hice nada. Vale, la Valeria, a mí sí me creo que Todavía está grabando, ¿ah? ¿Van ustedes tres o...? Nosotras, y él y Isaí, no, pues Todos, los todos. demás son todos. Gracias. Si el Congreso está igual de bueno que el año pasado. ¿Le pones stop al recording? Increíble. Fue Es me... una gran sorpresa ese Congreso.